solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú eres nuestra porción y nuestra herencia, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos, Espíritu de Dios. Recibí la gloria, mi Señor. La alabanza, la adoración y la exaltación solamente es para ti, precioso Jesús. Cuán grande es tú, Señor. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que en esta tarde tú seas enseñándonos, que seas ministrando nuestros corazones, Espíritu de Dios. Que hoy podamos atesorar cada vez más tu palabra, que podamos ser amantes a ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Dios está con nosotros. Dios es bueno y Él es misericordioso. Amén. Salmo 119, a partir del versículo 124. Si ya están ahí, por favor me gritan un fuerte amén o me levantan la manito, por favor. Yo les voy a leer este pasaje. Les voy a leer este pasaje en la traducción de Palabra de Dios todos los días, pero pues ustedes la pueden leer en la Reina Valera, que es muy similar. Dice así:
Trata a este siervo tuyo conforme a tu fiel amor. Enséñame tus mandatos. Yo soy tu siervo y ayúdame a entender y a aprender tus enseñanzas. Señor, es hora de que hagas algo, pues la gente está olvidando tus enseñanzas. Amo tus mandamientos más que cualquier cosa en el mundo, aún más que el oro. Por eso obedezco tus instrucciones y rechazo el camino de maldad. Tus mandatos son una maravilla, por eso los guardo de todo corazón. Tu palabra nos ilumina, educa a los ignorantes. Quiero obedecer tus mandamientos tanto como deseo respirar. Estoy ansioso y emocionado por cumplirlos. Amén y amén. Todo el libro de los Salmos, pero especialmente en este capítulo, en el Salmo 119, es el capítulo más largo sobre la Biblia, pero es el capítulo que exalta las maravillas de la ley del Señor. Exalta los mandamientos, exalta, en pocas palabras, la palabra del Señor. Pero hoy, durante toda la historia y hasta el día de hoy, lamentablemente las personas no ven la Biblia como deberían verla. Algunos la ven como si fuera solamente un libro más de historia. Otros la ven como si fuera un libro de fábulas. Otros la ven como si solamente fueran libros o un libro de ciencia ficción que habla de personajes, de historias de tiempos antiguos, pero la ven como si fueran personajes mágicos, por decirlo así. Y hasta el día de hoy, la gente también no la reconoce como la palabra del Señor, sino solamente como un libro que escribió hombres durante la historia, pero no como si fuera palabra de Dios. Hoy en día no se está valorando o no se entiende realmente lo que es este precioso libro. Y hoy se acercan muchos con estigmas, otros ni siquiera se atreven a leerla porque piensan que es un libro muy antiguo, difícil de entender, difícil de comprender y por supuesto no lo hacen como debería hacerlo las personas hoy en día. Otros han querido hasta destruir la palabra del Señor. Han querido hacer todo lo necesario para que esta palabra no siga vigente. En los días de Martín Lutero, aproximadamente en el siglo XVI, este monje, un hombre que era muy religioso, empezó a leer las escrituras y allí observó que era totalmente diferente las enseñanzas de lo que ellos habían recibido. Allí observó que la salvación es por gracia, es por la fe en Jesucristo y no por todo lo que la Iglesia Católica les estaba enseñando. Entonces él decide, de acuerdo a todo lo que había estudiado, de acuerdo a todo lo que el Señor le había revelado por medio de su palabra, decide poner unas 95 tesis que conmocionó el mundo entero, y esto le provocó que todos quisieran irse en contra de este monje. Tuvo muchísimos problemas, hasta le tocó salir huyendo porque estaban persiguiéndolo. Pero él se escondió e hizo algo que era necesario, pero que era impensable, y era que él tradujo la Biblia al alemán para que también otros pudieran acceder a la palabra del Señor y pudieran darse cuenta la verdad de lo que ellos estaban perdiendo, de lo que realmente necesitaban comprender y disfrutar en sus vidas. Pero no solamente desde el tiempo de Martín Lutero, también hubo muchas persecuciones por aquellos hombres que intentaron no solamente predicar realmente la palabra del Señor, sino tratar de traducirla para que todas las naciones, todos los pueblos, todas las religiones, en pocas palabras, o sea, todas las de estratos, las personas de estratos común, alto, bajo, de diferentes formas, de diferentes vivencias, pudieran acceder a la palabra del Señor. Y hubo un hombre que se atrevió a traducirla al castellano y se llamó Casiodoro de Reina.
La primera Biblia que se tradujo al castellano fue la Biblia del Oso, y esta empezó allí. Hubo revisiones como la Reina Valera del 60, la del 95, y allí empezaron a hacer las traducciones. Hoy en día hay más de 2000 idiomas en la que se ha traducido la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra viva del Señor y todos necesitan leerla y comprenderla. Amén. Pero hoy en día también hay muchos países como Corea del Norte, Afganistán y otros que han prohibido la Biblia, y muchos cristianos han perecido por dar su fe, por proclamar su fe en la palabra del Señor. Hay muchos países que está literalmente restringida la Biblia, está imposible que alguien pueda leer la Biblia, y en muchos lugares tienen que reunirse algunos cristianos en casas, pero tienen que estar totalmente escondidos para poder acceder a la palabra del Señor. Para ellos la Biblia es un tesoro invaluable, porque ellos escasean por esta palabra y necesitan al menos tener alguna para poder leerla y para poder escudriñarlas. Pero entonces, ¿por qué le tienen tanto miedo? ¿Y por qué tanto odio a la palabra del Señor? ¿Por qué tantas restricciones de todos los que se oponen? ¿Por qué tantas cosas que suceden hoy en día por un libro antiguo, lo que muchos piensan? Y yo les diría, porque bueno, para unos es un simple libro nomás, pero para otros es un libro valioso, y que es la palabra del Señor. Este precioso libro que hoy tenemos en nuestras manos, y ustedes pueden tener en sus manos, es la palabra del Señor. Porque dice en 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. Pero también dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que ustedes tienen en la mano, lo que ustedes están leyendo, no es un simple cuento de hadas, no es un simple libro de historia, no es un simple libro de ciencia, es la palabra de Dios contenida en este libro, y lo que hoy podemos tener acceso en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios. Este libro que tenemos hoy en nuestras manos es más que simple hojas que contienen escrituras. Es palabra viva plasmada en un libro, y que nosotros hoy tenemos la facilidad de poder llegar a ellas. Pero lamentablemente muchos, sabiendo que es palabra del Señor, sabiendo que tiene poder la palabra del Señor, ya no se acercan a ella como deberían acercarse. Ya no la valoran como realmente deberían valorarla. Ya no la escudriñan como debería ser escudriñada. Y por eso se están perdiendo una gran oportunidad de poder saber todo lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Este libro que para muchos es aburridor, que para muchos es odiado, y para otros que no tiene valor, tiene el poder de transformar la vida a quien se exponga a ella. No hay ninguna persona que lea la palabra del Señor y no sea transformado. A todas las personas que se lleguen a exponer a la palabra del Señor van a ser totalmente transformados, porque la palabra de Dios es viva, es palabra de Dios, es revelación especial de Dios a los hombres, y por ella nosotros podemos ser transformados. Por medio de su palabra nosotros podemos hoy vivir un nuevo tiempo en nuestras vidas. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
es la única herramienta poderosa que tenemos hoy en nuestras vidas para que seamos transformados. Es la única y la que tiene la capacidad de que el lector sea transformado y se parezca más a quien es el autor, y esto es a nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas y quizás hoy no se tiene en cuenta porque no saben realmente lo que contiene, no saben para qué tenemos la palabra del Señor y por qué es importante para nuestras vidas. No han comprendido realmente que lo que tienen allí, algunos lo tienen guardado, otras la tienen llena de polvo, pero no han comprendido realmente el valor que tiene la palabra del Señor para nuestras vidas. La Biblia tiene infinidades de beneficios para nosotros, y uno de ellos es que tiene la capacidad de hacer que prospere la persona quien lea y escudriñe su contenido. En el Salmo capítulo nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es la única que tiene el poder de hacer prosperar a la persona que lea, escudriñe y medite con todo su corazón en la palabra del Señor. A Josué, antes de empezar la conquista, antes de empezar a ir a conquistar todo lo que Dios les había prometido, el Señor mismo le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otra versión dice: y tendrás éxito en todo lo que hagas. Es la palabra del Señor, es la que nos va a ayudar a prosperar en todas las cosas. Es la que nos va a ayudar a conquistar, y es la que nos va a hacer reverdecer en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos en esta tierra. Es su palabra la que hace reverdecer en todos nuestros caminos. Si tú quieres prosperar, necesitas escudriñar las escrituras, necesitas adherirte a las escrituras y que medites todo el tiempo en ella, porque ella tiene la capacidad de que tú prosperes en todo lo que hagas. Amén. Es la Biblia la que te va a hacer saber cómo prosperar y te ayudará a que reverdezcas en todos lo que emprendas, en todos tus caminos, en todas las cosas que hagas. Es la que te va a ayudar a prosperar en todas las cosas. Amén. Pero no solamente te ayuda a prosperar, la Biblia tiene el poder de guiar nuestros caminos. En el Salmo 115 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es la que nos guía como el faro que está en el puerto para que los barcos no se estrellen. No sé si ustedes se han dado cuenta, ese gran faro que tiene una gran luz y está allí dando vueltas. ¿Para qué? Para que los barcos, cuando están navegando en la noche, no lleguen al puerto y se lleguen a estrellar y dañen la mercancía o haga pues una gran destrucción, algo terrible que pase. Esto es igual para nosotros la palabra del Señor. Hace que no nos desviemos del camino, hace que caminemos de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros andemos. Es la palabra del Señor la que nos va a guiar a puerto seguro, es la que nos va a direccionar en qué camino debemos andar, cómo debemos andar, en qué pasos debemos seguir y cómo es que Dios le agrada que nosotros caminemos en esta tierra. Es la Biblia la que va a hacer que no te pierdas de todas las cosas que Dios tiene preparado para ti. Es la que hace que no te desvíes del camino.
y es la que te va a enseñar todas las cosas que necesitas hacer en esta tierra. Amén. ¿Y cómo saber nosotros cuál es ese camino que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuál es ese camino y lo que Dios desea para nosotros? Si no es que nosotros leamos su palabra y la escudriñemos en todo momento. Es la palabra del Señor, es como la brújula que necesitamos para guiarnos en esta vida. Es como esa lámpara en medio de la oscuridad que alumbra nuestro camino para que no tropecemos, para que no nos desviemos, para que no nos quedemos en un mismo sitio, sino que avancemos hacia todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Pero también la palabra de Dios tiene el poder de ayudarte a vencer y a conquistar las batallas y aún las tentaciones. Es la palabra del Señor que te va a ayudar en medio de la prueba. Y quiero leerles el ejemplo más claro. Y es que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios Todopoderoso, usó las Escrituras en el momento que sufrió tentación. Y dice la Biblia que estaba en el desierto y había ayunado 40 días. Y dice la Biblia que ya tenía hambre. Pero también dice que se le presentó el diablo en ese momento y le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y volvió el diablo y lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. En 3 ocasiones el Señor Jesús sufrió tentación, pero en 3 ocasiones el Señor le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y de esa forma nos dio una enseñanza a nosotros, que es por medio de la palabra del Señor que podemos vencer las tentaciones, que podemos vencer las artimañas del enemigo, que podemos revertir lo que el enemigo quiere hacer con nosotros y podemos permanecer firmes en la tentación. Es por la palabra del Señor que nos vamos a mantener firmes, sabiendo que si su palabra es viva y si el Señor nos dice, vamos a conquistar y a poder vencer en cualquier circunstancia que estemos en nosotros viviendo. El Señor Jesús les había dicho a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y Jesús iba allí en la barca y se recostó y empezó a dormir. Pero mientras iban allí en la barca, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad, los vientos les eran contrarios y parecía que se iban a negar, o sea que se iban a hundir y iban a perecer en medio del mar. Pero es allí donde el Señor Jesús se despierta, les anima a que no tengan miedo, y es allí donde reprenden los vientos y el mar y se hace gran bonanza, y pasaron al otro lado. Pero al parecer los discípulos se les había olvidado que Jesús había dicho algo. Y eso fue lo que se cumplió. El Señor les dijo: pasemos al otro lado. Y eso fue lo que se realizó y fue lo que vivieron. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Si Dios lo dijo en su palabra, si está escrito, vamos a poder pasar al otro lado sin importar las tormentas, sin importar las adversidades, sin importar lo que se levante en contra nuestra, porque si Dios lo dijo en su palabra, se va a cumplir, porque por medio de su palabra podemos conquistar, podemos levantarnos y vencer al enemigo, porque la palabra de Dios tiene poder para darnos esa gran victoria a nuestro favor. Amén. Pero también en nuestro caminar con Dios, a veces pensamos y a veces le decimos: Señor, necesitamos que nos aumente la fe. Necesitamos que la vives, porque lamentablemente a veces parece que nuestra fe no alcanzara y parece que nuestra fe no fuera suficiente para poder alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. Pues bueno, la palabra del Señor también provee y tiene el poder para darnos esa fe. Porque dice Romanos: así que la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos exponemos a las escrituras, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, ellas son las que nos inundan de fe para poder conquistar. Es de acuerdo a lo que Dios nos dice por medio de su palabra que nos viene la fe. Es la fe que proviene de Dios para poder vencer, para poder alcanzar todo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos en esta tierra. Es por eso que la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. ¿Cómo creer en algo si no es por medio de lo que Dios nos está diciendo? ¿Cómo creer en algo si no es por medio de su palabra que Dios quiere que nosotros caminemos? Amén. Pero también por la palabra del Señor podemos conocer a Dios. El mismo Señor Jesús nos dijo en Juan: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra de Dios la que nos da luz para poder conocer más quién es el autor de la palabra de Dios, quién es ese Dios a quien nosotros creemos, a quien nos rescató y a quien nos salvó. La Biblia es, en pocas palabras, como el vivo reflejo de lo que es Dios. En la Biblia podemos conocer el carácter de Dios. Podemos conocer el poder de Dios. Podemos conocer qué hizo Jesús por nosotros. Podemos conocer quién es ese Dios todopoderoso. Podemos saber que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios nos salvó, que Dios nos rescató por medio de su palabra. Es allí que podemos conocer al Señor. Es como si fuera el espejo de Dios en esta tierra, su palabra. Y si ni queremos conocer más al Señor, si queremos saber quién es ese Dios todopoderoso, sí o sí debemos escudriñar las escrituras. Debemos exponernos a la poderosa palabra de Dios para poder conocer más de nuestro Señor. Amén. Pero es por medio de la palabra de Dios que podemos saber todo lo que Dios nos ha concedido y poder saber cuáles son los planes que Dios tiene para con nosotros. Cuando Josías empezó a reinar, hizo lo bueno delante del Señor. Empezó a buscar y quitó todos los altares, todas las abominaciones que el Señor no le agradaban. Pero en medio de toda esta reforma que estaba haciendo Josías, dice la Biblia que hallaron el libro de la ley. Y lo quiero leer. Cuando hallaron el libro de la ley y empezaron a leerlo, y dice así: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de todos ellos las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello todo lo que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén y amén. Cuando Josías halló el libro de la ley, pasó una reforma en ese entonces, porque hizo que todos volvieran al Señor con todo su corazón, porque estaban leyendo en el libro de la ley que venía un juicio para Judá, para Israel, porque habían pecado y habían dejado al Señor, al Dios de sus padres. Entonces, cuando empezaron a leer esto, se turbaron en su corazón y empezaron a escudriñar las escrituras. ¿Qué era lo que Dios quería que hicieran? ¿Qué era lo que debían hacer para que no fueran destruidos? Y esto fue lo que empezaron a hacer. La palabra del Señor, cuando la leyera, provocó
en ellos que lo buscaran a él todos los días en que estuvo el rey Josías vivo. Y por supuesto, el Señor más adelante le dice al rey Josías: por cuanto temiste mi palabra, por cuanto honraste mi palabra y por cuanto hiciste de acuerdo a lo que estaba escrito en mi palabra, en tus días no va a venir el juicio que yo he decretado para Judá y para Jerusalén. No va a venir todo lo que yo había dicho, sino va a venir después, por cuanto temiste y obedeciste a todo lo que yo estaba diciendo en la palabra. Eso es lo que tiene la palabra del Señor. Hace que nosotros sepamos lo que Dios quiere que hagamos. Sepamos lo que viene para nosotros. Y por causa de la palabra del Señor podemos saber cuáles son los planes, cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos. Y por supuesto, podremos vivir como lo que Dios quiere que vivamos en esta tierra. Amén. ¿Cómo saber cada uno de nosotros qué es lo que Dios nos ha deparado para más adelante? ¿Cómo saber qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? ¿Cómo saber cuáles son esas cosas maravillosas que Dios quiere darnos si no es que la leamos en su palabra? Es la que abre nuestros ojos a una realidad que antes no conocíamos. Es la que abre nuestro entendimiento para saber qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y por supuesto, la Biblia es palabra de Dios y por su palabra podemos alcanzar esas promesas y vivir en bendición. Porque dice Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos pensamientos, esos planes maravillosos, esas cosas preciosas que ya Dios preparó para nosotros, están en su palabra contenidas, están allí, y es un libro de promesas innumerables para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Es algo que Dios quiere darnos, es ese testamento que quiere Dios que reclamemos. Pero ¿cómo saber qué es lo que Dios nos ha dejado si no es que leamos su palabra? Abraham, el Señor se lo dijo, le dijo: yo te voy a llevar a una tierra que tú no conoces, pero yo te voy a multiplicar en gran manera, voy a hacer de ti una gran nación. Y el Señor le dice: sal de tu tienda, en un momento que estaba Abraham allí, y cuenta las estrellas si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Aunque Abraham no tenía hijo, ahí dice la Biblia que él creyó y le fue contado por justicia. Y él caminaba de acuerdo a lo que el Señor le había dicho y decía: aunque no tengo hijo, aunque no tengo prole, yo sé que voy a ver esa gran multitud de mi descendencia. Sé que Dios lo va a cumplir y sé que Dios lo va a hacer realidad. Y por supuesto, Dios hizo lo que había dicho y le dio su propio hijo. Y por supuesto, hoy vemos esa gran cosecha de lo que Dios dijo en ese momento a Abraham. Lo que pasó con Abraham fue que proveyó fe para Abraham, le dio esperanza, le dio un futuro, le dio promesas innumerables, pero se cumplieron, porque la palabra de Dios se cumple porque se cumple. A Moisés también se lo dijo: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de bendición. Y dice la Biblia que Moisés se sostenía como viendo el invisible. Ellos caminaban sabiendo que había una promesa de una tierra prometida. Sabían que Dios iba a cumplir su propósito en ellos. Es por medio de su palabra que ellos podían caminar seguros, sabiendo que no importaba en el desierto cuánto tiempo iban a estar. Lo importante es que iban a llegar a final, destino feliz. Y hoy vemos que sí se cumplió lo que el Señor les había prometido. Y el Señor los introdujo a la tierra prometida. Pero ellos, ¿cómo iban a saber todas estas cosas que Dios tenía para ellos si no era por medio de su palabra, por medio de lo que Dios había dicho en ellos? Amén. Y eso es lo que Dios quiere también hacer con nosotros. Hay muchas promesas maravillosas. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos.
Y a veces nos afanamos, a veces empezamos a frustrarnos tanto porque no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero se nos olvida que tenemos a la mano el manual de vida. Se nos olvida que tenemos en la mano el manual que nos va a ayudar a prosperar, que nos va a ayudar a permanecer firmes, a tener fe en lo que Dios nos está diciendo. Es su palabra la que nos va a guiar en todo momento como una antorcha en medio de la oscuridad. Es su palabra la que nos va a ayudar a mantenernos firmes, la que nos va a ayudar a prosperar en todas las cosas. Es su palabra la que necesitamos hoy en día en nuestras vidas, atesorarla, guardarla en nuestro corazón, porque es la solución y la salida para cada una de las inquietudes que ustedes en algún momento se han hecho o lo que tienen en sus vidas en este momento. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es verdad y se cumple. El Señor Jesús nos dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como les estaba diciendo, el Señor les prometió al pueblo de Israel que los iba a introducir a la tierra prometida, que les iba a dar todo lo que ellos estaban esperando: libertad, una tierra propia para ellos. Iban a ser reyes y sacerdotes para el Señor, una nación especial y única para Dios. Pero en Josué se nos dice que Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, porque todo se cumplió. Ellos pudieron observar que Dios les cumplió todo lo que había prometido, todo lo que estaba escrito, se los había cumplido. Porque Dios cumple lo que dice en su palabra. Por eso podemos tener certeza que si Dios nos ha hablado, si Dios nos ha dicho por medio de su palabra promesas, vamos a verlas realidad. Sin importar lo que nosotros seamos, sin importar lo que nosotros estemos viviendo en el momento, si nosotros leemos su palabra, ciertamente se va a cumplir todo lo que nosotros estamos leyendo de lo que Dios dice en medio de su palabra. Amén. Por eso, amada iglesia, es la importancia de la palabra de Dios para nuestros días. Hoy el Señor nos está llamando a que no solamente leamos su palabra, sino que la atesoremos y la amemos con todo nuestro corazón. Hoy el Señor quiere que nosotros tengamos esta palabra atesorada en nuestro corazón, que esté allí pegada en nuestra vida, que sea como un tatuaje en nuestro corazón, como se le dijo a Israel, que esté aquí en medio de su frente, que esté siempre en alto. Escríbela en las tablas de tu corazón, dice también la Biblia. Escríbelas en los postes, en las puertas, en todo lugar, para que te acuerdes de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios quiere hacer con tu vida, de lo que Dios quiere y cómo caminar en la vida, en esta tierra. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para ti? ¿Y qué es lo que te depara para un futuro? Es la palabra del Señor la que te va a dar vida, la que te va a hacer reverdecer, la que te va a hacer prosperar, la que te va a guardar, la que te va a bendecir, la que te va a guiar a puerto seguro. Es la que alumbra tu camino en todo momento. Es esta preciosa palabra la que debemos escudriñar todos los días, y por ella vamos a tener una vida como Dios quiere que la tengamos. Si tú lees esta palabra, si Dios te da una palabra a ti y te dice lo que va a hacer contigo, yo quiero decirte algo. Deberías alegrarte y de estar seguro, porque lo que Dios te ha dicho, eso se va a cumplir.
y podrás estar gozoso y vivirás en bendición, porque si Dios te lo dijo, lo va a hacer. En pocas palabras, es como decir, si Dios me lo prometió, puedo estar seguro que aunque pase tormentas, aunque pase dificultades, aunque pase momentos de angustia, si Dios me lo dijo, Dios lo va a cumplir, porque lo que escrito está tiene cumplimiento, porque no faltará ni una tilde, ni una coma. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir en cada uno de nosotros. Así que hoy, amada iglesia, atesoremos esta palabra, leámosla, escudriñémosla todo el tiempo, porque es aquí donde está todo lo que tú necesitas, la dirección para tus hijos, para tu familia. Está aquí la bendición que tú tanto esperas y estás necesitando. Es aquí donde está lo que Dios quiere darte. Es esta palabra la que necesitamos todos, escudriñar, leer, atesorar, guardarla, y por ella vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Y por supuesto, hay algo importante, y es que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Entonces yo puedo decir confiadamente, yo soy lo que dice Dios que soy. Yo tengo lo que dice Dios que tengo, y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Así que hoy, amada iglesia, tomemos una decisión, y que a partir de ahora esta sea como lo dice la palabra del Señor. Es nuestra espada, que esté pegada en nuestra mano todo el tiempo, que la llevemos consigo en todo momento, a cada instante, porque esta palabra es la que muchos tienen temor, es la que muchos tiemblan, es la que muchos han ignorado, porque saben que hay poder en esta palabra, hay poder en lo que está escrito, porque es palabra del Dios vivo para nosotros. Amén. Así que hoy quiero que tomemos esta decisión juntos, y que siempre, a partir de ahora, nos rijamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Esta iglesia se rige y es dirigida por el Espíritu Santo, pero por medio de lo que dice el Señor está establecido, y todo lo que vamos a hacerlo de acuerdo a lo que dice su palabra. Dios quiere darte tu bendición. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas de bendición en esta tierra, que en todo lo que emprendas reverdezcas, prosperes, que guardes tus caminos. Él lo quiere hacer contigo, pero es necesario exponernos a lo que dice su palabra, exponernos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Así que vamos a adorar al Señor y vamos a decirle: Señor, vamos a tomar esta decisión de exponernos todos los días a tu palabra, Señor. Vamos a adorarte, vamos a exaltarte, Señor, y vamos a honrar tu palabra hasta el fin del mundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Y quizás si no has valorado la palabra del Señor, pues es necesario decirle: Señor, perdóname, y quiero adorarte, y quiero hacer conforme a todo lo que dice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos un paso hacia la rendición a ti, porque solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú eres santo, Señor. Santo y poderoso eres tú, Señor. Solo tú, Señor, eres santo.
santo. Santo y poderoso eres tú, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. En su trono está, vestido en gloria, y exaltado Así eres. y el templo encubrió con su manto. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Y los ángeles cantaron a una sola voz. Este es el cántico que se oye en el cielo. Tú eres santo, Señor. Santo Dios Todopoderoso. Santo eres tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Que tú eres santo. Que solo tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Oh, tan santo. Oh, Rabaraquere. Tú eres santo, Señor. Santo, santo eres tú, mi Señor. Tú eres el santo. Tú eres santo. Gracias, Espíritu de Dios. Eres santo, Señor. Santo y poderoso eres tú, precioso Jesús. Santo. Eres santo, Señor. Cuán grande eres tú, mi Rey. Oh, la rabaraquere, pasantada la rabara. Respira, canta, Señor, mi Dios. Y aquí, Señor, nosotros, los hijos de Dios. Ese es nuestro canto. Tú eres Santo, santo. Señor. Tú eres santo, Espíritu de Dios. Oh, tan santo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que a partir de ahora, Señor, atesoremos tu palabra como nunca antes, Señor. Que amemos tu palabra, Señor, porque es nuestra dirección, porque es nuestra delicia de día en día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aviva nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Avívanos, Señor. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a confiar en tu palabra y a conquistar de acuerdo a lo que tú dices, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, poderoso Dios eterno, Señor. Tú eres santo, Señor. Porque puedo confiar plenamente en lo que está escrito, en lo que tú has dicho, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra es confiable, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Queremos, Señor, a partir de ahora tomar una decisión de escudriñarla todos los días, de exponernos a tu palabra todos los días y vivir conforme a ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.
Gracias te doy en esta hora, Espíritu Santo. Hoy queremos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Queremos escudriñarla, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos todos los días, Señor. Queremos conocerte más, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Cuida y guarda en poner por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te estará bien. Todo lo que hagas tendrás éxito, porque la palabra del Señor tiene el poder de hacer reverdecer, de prosperar y de conquistar todo aquel que se atañe, que se apega a lo que dice la palabra del Señor. Así que vivamos de acuerdo a ella, vivamos conforme a su palabra, creamos y conquistemos, porque lo que Dios dijo va a hacerse realidad en nuestras vidas. Así que quiero que repitan conmigo: yo soy lo que dice Dios que soy. Yo tengo lo que dice Dios que tengo, y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.